Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, ya estamos aquí. Decíamos, ¿qué tienen en común estos elementos? Ah, pues que son dos. ¿Qué tienen en común estas operaciones? Que están formadas por dos elementos que son del mismo tipo. Entonces, las operaciones binarias se aplican a dos términos de la misma especie, de ahí el término binaria, y asignan a dichos elementos un único resultado, que va a ser también un elemento de la misma especie, por medio de un criterio específico. Nosotros ya sabemos cómo se suman números racionales, ya sabemos cómo se suman polinomios, ya sabemos cómo se multiplican matrices. Entonces, este es el criterio determinado, el cómo se va a realizar la operación. Y en general, el resultado asignado depende no solo de quiénes sean los elementos, sino también del orden en que estos sean considerados. Y nosotros ya sabíamos eso, porque en álgebra aprendimos que no es lo mismo multiplicar la matriz A por la matriz B que multiplicar la matriz B por la matriz A. No es lo mismo esta operación. El orden es importante en el que se presenten los elementos. Bueno, entonces definición. Una operación binaria, aquí la estoy denotando con este símbolo. Este símbolo está describiendo a mi operación Profesor, binaria. Sí, te escucho. no, sí, ¿La grabación? Bueno, ahora sí, aquí está lo que estábamos mencionando sobre las operaciones binarias. Vamos a continuar y ahora sí, la definición de una operación binaria. Aquí estamos diciendo que sea esta operación binaria denotada por este símbolo, que es un asterisco, esta operación binaria está definida en un conjunto S, que es no vacío, o sea que tiene cierta cantidad de elementos. Una operación binaria es una regla o criterio que asigna a cada par ordenado de elementos del conjunto S un único elemento llamado resultado que también pertenece al mismo conjunto S. Ese es cómo se define una operación binaria. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos de operaciones binarias sería la adición de números racionales, que es una función que suma dos racionales en el conjunto de los racionales, denotada por el símbolo cruz, que asigna a cada par ordenado de números racionales, aquí tenemos un par ordenado de números racionales, un único número racional representado por la suma del primer número racional con el segundo, al que se le conoce como suma de los dos números racionales. Si ustedes se acuerdan, en el curso de álgebra, cuando empezaron a estudiar los conjuntos numéricos, justamente empezaron a revisar algunas propiedades que cumplían los conjuntos numéricos. Revisaron qué propiedades cumplía el conjunto de los números naturales, qué propiedades cumplía el conjunto de los números enteros, qué propiedades cumplía el conjunto de los números racionales, qué propiedades cumplían los números irracionales y luego los números reales. Entonces, bueno, un ejemplo de operación binaria pues sería la operación suma en el conjunto de números racionales. Y dijimos, una operación binaria es una regla o criterio de asignación donde relacionamos dos elementos de un conjunto, en este caso dos números racionales, con un único elemento al que le llamamos resultado, que también pertenece al conjunto del que estamos hablando. Entonces, cuando yo sumo dos racionales, obtengo un nuevo elemento que también es un racional. Muy bien. Otra, bueno, aquí está, por ejemplo, cómo se representa la suma en el conjunto de los números racionales y observamos aquí que el resultado de sumar dos elementos que pertenecen a los racionales será también un número racional. Muy bien, y esta es la regla o criterio que se sigue para relacionar a estos dos elementos del conjunto. Muy bien. Otros ejemplos de operaciones binarias que ya conocen son la adición y multiplicación en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos dos naturales, volvemos a obtener un natural. La multiplicación en los naturales, si yo multiplico dos números naturales, obtengo otro número natural. Pero, ¿qué operación no sería una operación binaria en el conjunto de los números naturales? ¿Y por qué? La división. La La división, raíz. la división, el cociente no es una operación binaria en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué razón? Pues porque dijimos, una operación binaria relaciona dos elementos del mismo conjunto y lo asocia con un nuevo elemento que también debe de pertenecer al mismo conjunto. Entonces, como su compañero dijo, si yo divido dos naturales, el resultado no necesariamente es un natural. Por esa razón no sería una operación binaria, porque el resultado
al que estaríamos asociando esos dos números no sería un elemento que pertenezca al mismo conjunto. Muy bien. Y alguien más me estaba diciendo otra, ¿no? Ajá. Para el conjunto de los naturales. La Ajá. resta. La resta, la sustracción, exacto, porque si yo resto dos naturales, el resultado no necesariamente es un número natural. Muy bien, perfecto. Pero por otro lado, la sustracción en el conjunto de los enteros siempre va a ser un número entero. Entonces, si yo resto dos números enteros, el resultado seguirá siendo entero. Otro ejemplo de operación binaria, la división en el conjunto de los números complejos diferentes de cero. Entonces, si yo divido dos números complejos, el resultado será otro número complejo. Muy bien. Después, la adición y sustracción de polinomios. Si yo resto o sumo polinomios, el resultado seguirá siendo también un polinomio. Luego, la adición y multiplicación en el conjunto de matrices cuadradas de orden n. Entonces, si yo sumo matrices de orden 2, el resultado seguirá siendo una matriz de orden 2. Si multiplico matrices de orden 3, el resultado seguirá siendo una matriz de orden 3. Muy bien. ¿Alguna otra operación que sea una operación binaria que se les ocurra que no hayamos mencionado aquí? Tienen que decir la operación y el conjunto al que aplica. Suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones, ajá, o sea, suma y resta de números racionales, ajá, sí, muy bien. ¿Alguna La otra? potenciación. La potenciación, ¿a qué te refieres con eso? Ajá, o sea, por ejemplo, si yo un número natural Ajá. lo potencio a otro número natural, pues me va a dar un número natural, ¿no? Ok. Entonces, la operación es la potencia y el conjunto naturales. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra que no hayamos mencionado? Aquí ya vimos conjuntos, números naturales, números enteros, números complejos, polinomios, matrices. Pero ¿qué otras cosas conocen ustedes? ¿Qué otros conjuntos conocen? En cursos pasados, en cálculo y geometría analítica, en álgebra. Los irracionales. Los irracionales, sí, podría ser ese conjunto. ¿Y qué operación podrías decir que es una operación binaria en ese conjunto? Sí, para que sea una operación binaria, tienes que tener dos elementos que pertenezcan a un conjunto y una regla de correspondencia. Entonces tú ya me dijiste el conjunto, irracionales. ¿Cuál sería la operación? La suma. La suma puede ser, ajá. Si También sumamos la dos. división puede ser, ¿no? Sí, exacto, así es, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra? Por ejemplo, no sé, alguien podría decir el producto punto en el conjunto de los vectores de orden 2, pues no necesariamente, no es una operación binaria porque al operar dos vectores a través de la operación producto punto, ¿qué obtenemos por resultado? Un escalar. Un escalar, exacto, muy bien. Pero ¿qué otra sí sería una operación El binaria? producto mixto. Que diga, producto Suma y resta. cruz. Producto cruz. El producto cruz, Sí. la suma y Ya, resta pues, de ya. vectores, exacto, muy bien, ya ven. Esto es una operación binaria, justamente. Entonces, una operación binaria es una regla que relaciona dos elementos de un mismo tipo que pertenecen a un conjunto específico y que lo asocian con un único resultado que también tiene que pertenecer a ese mismo conjunto. Muy bien, bueno. Entonces, el concepto de operación binaria no se restringe a las operaciones usuales, sino que admite la existencia de nuevas operaciones binarias. Para definir una operación binaria en un conjunto S, bastará con especificar una regla que asigne a cada par ordenado de elementos de S un único elemento que también pertenezca a S. Muy bien, entonces, ejemplos de operaciones binarias. Podemos nosotros crear nuestra propia operación binaria. Vamos a enunciar la siguiente regla para un par ordenado cualquiera de números naturales. Entonces, nuestra regla es al primer elemento agregarle el doble del segundo. Esa es la regla o criterio de asignación. Muy bien. Con lo que hemos definido una operación binaria en el conjunto de los naturales. Entonces, yo requiero de un criterio o regla de asignación y un conjunto, en este caso, números naturales. Entonces, dice, para representar dicha operación, podemos utilizar cualquier símbolo. Es recomendable que empleemos símbolos distintos a los de las operaciones usuales para que evitemos confusiones. Entonces, a esta operación le voy a denotar con el símbolo corazón. Entonces,
diré, si yo relaciono a los dos números naturales con la operación corazón, el resultado va a ser el primer elemento agregándole el doble del segundo. Esta es mi operación binaria que yo acabo de definir. Entonces tengo un conjunto, el conjunto son los naturales, y tengo una regla o criterio de asignación, el cual voy a representar con un símbolo distinto al que ya conocemos, justamente para evitar confusiones. Entonces, apliquemos esta operación que acabamos de enunciar a estos pares ordenados. Entonces, vamos a hacerlo, muchachos. Permítanme un momento. Voy a copiar esta parte. Entonces, ¿quién me puede ayudar a aplicar la operación corazón al par ordenado 1, 3? Entonces, sería 1, corazón, 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Adelante, Daniela, te escuchamos. Muchas gracias. Sería 1 Ajá. más 6. Más el doble de 3, ¿no? Que sería, que sería 6. Entonces, el resultado es 7. Sí. Y justamente ahí estamos observando que estamos trabajando con dos números naturales y que el resultado también es otro natural. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Después, José Carlos Cepeda, te escuchamos. Sería 3 Ajá. más 2, igual a 5. 3 corazón. Ah, sí, 3 corazón 2. No, 1, ¿no? Pero bueno, ponemos 2, no pasa nada. 3 corazón 2, ¿a qué sería igual? A 5. No, le cambié aquí. Tú estabas haciéndolo como originalmente aparecía, pero si lo cambiamos, ¿cómo cambiaría Ah, ahora? Ajá. como es 3 corazón 1, ¿no? ¿A lo Ajá, que se refiere? es que estaba originalmente así, pero como tú me dijiste el resultado ya, yo Ah, pensé ok, que ok. habías cambiado el par ordenado, entonces lo cambié No. y entonces ¿cómo cambiaría el resultado? Ah, bueno, entonces si le 3 pongo más 3 4. corazón 2, ajá. 3 más 4, 3 más 2 veces 2, o sea, 3 más 4, que 7. sería 7. Muy bien, muchas gracias. Listo. Y bueno, continuamos. Emiliano García, te escuchamos. Sería 2 corazón 5, Ajá, que sería igual a 2 más ajá. 2 veces 5, Exacto, muy bien. que sería igual a 2 más 10, Exacto. ¿Y esto es igual que a? sería 12, ¿no? Exacto, muy bien, muchas gracias. Y luego ya le preguntamos a Oscar Daniel Vallejo, ¿te escuchamos? 6 corazón 2, Sí, que sería igual a 6 más 2 veces 2, ajá, que sería igual a 6 más 4, ajá, que sería igual a 10. perfecto, muchas gracias. Entonces, tomen su... ¿Listo? Entonces dice, en ciertos casos suele definirse una operación binaria mediante una tabla. Esta es particularmente útil cuando el conjunto sobre el cual se define la operación es finito y tiene pocos elementos. Entonces, si el conjunto con el que estamos trabajando tiene pocos elementos, entonces la operación binaria la podemos definir mediante una tabla. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces dice, por ejemplo, en el conjunto G, que está formado solamente por 3 elementos, que son A, B y C, podemos definir la operación carita feliz a través de la siguiente tabla. Entonces aquí está. La operación se llama carita feliz. Como solamente el conjunto G tiene 3 elementos, pues vamos a representar a la operación a través de una tabla. Y observen ustedes, ¿quiénes son mis elementos? A, B y C. Entonces los voy a relacionar con este símbolo y aquí está el resultado de cada relación. Es como Sin cuando ponen las embargo, de la multiplicación, ¿no? ajá, sin embargo, algo importante que tienen que observar aquí, vean, que hay dentro de la tablita en los resultados, ¿qué observamos? ¿Quiénes son los elementos? Eso es importantísimo, que no lo olviden. Ajá. Son los mismos, ¿no? Son los mismos, y es que eso es importante porque dijimos, para que sea una operación binaria, relacionamos dos elementos de un conjunto y el resultado tiene que ser un elemento que también pertenezca al conjunto. Entonces, nuestro conjunto G solo tiene A, B y C. Entonces, para que sea una operación binaria, los resultados solamente pueden ser A, B y C. Y justamente hay solamente A, B, C, B, B, A, B, C. Entonces, si es una operación binaria, porque los resultados de relacionar dos de estos elementos va a ser siempre uno de estos tres. Muy bien, entonces nos dice aplicar esta operación a estos pares ordenados. Muy bien, vamos a hacerla. Perfecto. Entonces no lo olviden, si nuestro conjunto tiene pocos elementos,
Entonces, podemos representar a la operación binaria a través de una tabla. Ahora sí, Eduardo, te escuchamos. ¿Cuál es el resultado de B, carita feliz C? Sería A. Sería A, muy bien. Entonces, ¿cómo lo observamos? Pues vamos a la tablita. Entonces, tenemos al elemento B en primer lugar. Recuerden que también el orden en el que aparecen los elementos es importante. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, B operado con el elemento C a través de la operación carita feliz, pues nos da el resultado A. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Después, Jorge, te escuchamos. C, carita feliz B, ¿qué nos quedaría? B. C, carita feliz B, el resultado es B. Muy bien. Es la intersección de esas columnas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aquí está C y B. Entonces la intersección es el resultado. Muy bien. Perfecto. Ahora C con A, permítanme. Areli, te escuchamos. Sería A. C con A, es A, muy bien, perfecto. Aquí está C con A, el resultado es A. Muy bien, Areli, muchas gracias. Y por último, entonces, permítanme, Rodrigo Calleja. A operado con C, bajo la operación carita feliz. A operado con C, C. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí, maestro. Vamos a ver ahora qué operaciones, qué propiedades tienen las operaciones binarias. Entonces, la primera propiedad es la que ya estábamos hablando hace un momento. Entonces, una operación binaria está definida o denotada con este símbolo asterisco, la cual está definida en un conjunto S, asigna siempre como resultado un elemento que también pertenece a S. Es decir que para dos elementos del conjunto S operados con la operación asterisco, vamos a obtener como resultado un nuevo elemento que también pertenece a S. Para todo A y B pertenecientes a S. Muy bien, entonces dicen, algunos autores se refieren a esta situación diciendo que el conjunto S es cerrado respecto a la operación asterisco. La sustracción, por ejemplo, no sería una operación binaria en el conjunto de los números naturales, porque al restar dos números naturales, no necesariamente se va a obtener siempre un número natural. Y para que sea cerrado, pues al relacionar dos elementos del mismo conjunto, pues tiene que tener por resultado un elemento que también pertenezca a ese mismo conjunto. Entonces, la primera propiedad de las operaciones binarias es la cerradura. Y les repito, ¿qué significa esto? Pues que si yo relaciono dos elementos de un conjunto, el resultado sea también un elemento que pertenezca también a dicho conjunto. Muy bien. Después, aquí está la definición. Dice, sea asterisco una operación binaria definida en el conjunto S y sea T un subconjunto de S, o sea, una pequeña parte de este conjunto, o una parte de este conjunto, se dice que T es cerrado respecto a la operación asterisco si al operar dos elementos A y B, el resultado también pertenece a T para todo A y B pertenecientes al subconjunto T. Entonces, si yo trabajo con un subconjunto de S al que le llamo T y relaciono a dos elementos con la operación asterisco y el resultado también pertenece a T, entonces decimos que la operación binaria es cerrada en el subconjunto T. También, muy bien. Bueno, es decir que el subconjunto T es cerrado respecto a la operación asterisco si al aplicar dicha operación a dos elementos cualesquiera de T, se obtiene como resultado otro elemento que también pertenece a T. Muy bien. Entonces, ahorita ustedes con estos enunciados me pueden decir si estas operaciones son cerradas o no. Entonces, bueno, decíamos que sea la operación asterisco una operación binaria definida en el conjunto S y después tenemos un subconjunto T, que es un subconjunto de S. Entonces se dice que T es cerrado respecto a la operación binaria asterisco si al operar dos elementos que pertenecen al conjunto T bajo la operación asterisco nos da también un elemento que pertenece a T. Eso es lo que significa. Es decir, el subconjunto T es cerrado respecto a la operación asterisco si al aplicar dicha operación a dos elementos cualesquiera de T se obtiene como resultado otro elemento que también pertenece a T. Muy bien. Entonces, aquí algunos ejemplos donde si alguno de ustedes quiere levantar la mano para decirme si la operación es cerrada o no.
dependiendo de las características que mencionemos. Entonces, determinar si para la multiplicación de los números racionales, los siguientes subconjuntos de los racionales son cerrados. Entonces, nuestro conjunto del que partimos son racionales, números racionales. La operación es multiplicación y vamos a tener ciertos subconjuntos y ustedes me van a tener que decir si para esos subconjuntos la operación es cerrada. Entonces, bueno, el primero es para todo X, tal que X pertenece al conjunto de los racionales con X mayor que 0. Entonces, con este subconjunto de los racionales, que son los positivos nada más, ¿el producto de números racionales es cerrado o no? ¿Qué dirían ustedes? Ajá, Alfredo, Gadiel Alfredo, te escucho. Bueno, en este caso quiero pensar que como nada más son positivos, sí sería cerrado, ¿no? Porque te está Exacto. definiendo un, ¿cómo lo Exacto, digo? Un exacto. dominio, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, nuestro conjunto es racionales. Nuestros subconjuntos son irracionales, perdón, racionales mayores que 0. Entonces, al operar dos racionales mayores que 0 bajo la operación multiplicación, el resultado seguirá siendo racional mayor que 0. Por lo tanto, diremos que este subconjunto es cerrado. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora, Rodrigo, ¿quieres ayudarnos con el siguiente? Nuestro subconjunto es el conjunto formado por un único elemento que es el 0. Entonces, al operar el 0 con 0, ¿te vuelve a dar un elemento que pertenece a ese conjunto? ¿Qué dirías? Parece capcioso, pero sí, ¿no? Porque Exacto. 0 más Ajá. 0, 0. Pero no es suma, es multiplicación. Ah, bueno, 0 por 0 es 0. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, al operar dos elementos de este conjunto, que en realidad solo hay uno, pero se puede operar él por sí mismo, nos da de nuevo ese mismo elemento. Por lo tanto, sí, este subconjunto es cerrado bajo la operación multiplicación. Muy bien. Entonces, ahora el inciso C, el subconjunto son racionales, pero menores que 0. Entonces, la multiplicación de dos racionales menores que 0 será también un racional menor que 0. Entonces, déjenme ver quién tiene la mano levantada. Rodrigo, te escuchamos. Ah, no, perdón, no la bajé. Ah, perdón. Entonces, Daniela Becerra, Pues ¿tú qué sería, dices? yo ¿Que este digo que no. subconjunto para esta operación multiplicación es cerrado o no? Yo digo que no, porque pues Ajá, por regla de signos, cuando multiplicas dos negativos, pues te da un ajá. positivo y ahí ya no se cumpliría. Exacto, muy bien. No es cerrado. Muy bien, muy bien. Bueno, para el inciso D, ahora, entonces, Valeria, ¿quieres ayudarnos con el inciso D? Sí, profe. Ajá. Bueno, es igual multiplicación, ¿verdad? Exacto, y los elementos solo son 0, 1 y menos 1. ¿Qué harías tú? Como el conjunto Pues es según yo finito, sí es cerrado, ajá. ¿Y cómo le harías porque para, cualquier... sí, estás bien, es cerrado, pero cómo le harías para mostrarlo? Como el Bueno, pues es que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y ajá, pues 0 es uno de los valores que está dentro del, pues del conjunto, conjunto. ajá. Ajá. O sea, si multiplicamos ya sea, bueno, si multiplicamos 1 por menos 1, pues da menos 1, que es un valor que está igual dentro del conjunto. Exacto, muy Entonces, bien. según yo, sí es cerrado. Muy bien. Y una forma así general de poder mostrar que efectivamente con este subconjunto y esta operación, la operación es cerrada, según lo que acabamos de ver hace un ratito, ¿cuál sería esa manera? Usar la tabla, ¿no? ¿Una Usar tabla? una tablita, exacto. Muy bien, vamos a usar la tablita. Pero lo que dijiste está bien, ¿eh? No te equivocaste nada. La respuesta es que ese subconjunto sí es cerrado. Entonces, bajo la operación multiplicación, sí lo es. Okay. Sí, lo dijiste muy bien, tú no te preocupes. Solamente para practicar un poco más lo de la tablita, pues vamos a hacerlo. Listo, ya está. ¿Por qué? Porque el conjunto es finito, porque tiene pocos elementos. Entonces, lo podemos hacer a través de una tablita. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Ya les estoy compartiendo el pizarrón blanco, ¿sí, verdad? Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. entonces la operación es producto. Muy bien, entonces los elementos son 0, 1, menos 1. Luego 0, 1, menos 1. Muy bien, entonces 0 por 0, ¿cuánto nos queda? 0. 0, muy bien. 0. Luego 0 por 1.
0. 0. Y 0 por menos 1, 0. 0. 0. Luego 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por menos 1, Menos 1. menos 1 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1. Y menos 1 por menos 1, 1. Y entonces observamos que todos los resultados son un elemento del mismo subconjunto. Por lo tanto, sí es cerrado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a hacer el otro para el conjunto formado por 0, 1 y 2. Igual con la operación multiplicación. Igual estos pertenecen a los racionales. Entonces sería 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Entonces 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que no es cerrado. No es cerrado. Ajá, ¿por qué? Porque el 4 no pertenece a este conjunto y por lo tanto ya la operación no es cerrada. Muy bien. Entonces, esa es la primera propiedad que cumplen las operaciones binarias. La cerradura. Muy bien. Entonces, vamos a continuar para ver las otras propiedades. Ya la próxima clase haremos los ejercicios respectivos. Entonces, la otra propiedad es la asociatividad. Dice, al momento de definir una operación binaria, se dijo que solamente se podía realizar con 2 elementos de un conjunto. Es decir, cuando se quiera operar con 3 elementos, pues primero se tendrá que realizar la operación con 2 de ellos y después trabajar con el resultado y el tercer elemento. Este proceso de asociar elementos para operarlos se define como propiedad asociativa. Entonces, la asociatividad se utiliza cuando se van a trabajar más de 2 elementos. Primero se trabaja con 2 de ellos y el resultado obtenido se suma o se opera con el tercero. En realidad se opera porque no siempre va a ser una suma. Puede ser un producto, puede ser un cociente, puede ser otra operación. Muy bien. Entonces, la definición de asociatividad sea la operación binaria definida con este símbolo asterisco, la cual está definida en un conjunto S. Se dice que esta operación es asociativa, ¿sí? Yo voy a trabajar con 3 elementos, primero opero 2 de ellos y el resultado lo opero con el tercero. Pero no importa si primero asocio los 2 últimos o los 2 primeros. Si esta igualdad se cumple, entonces se dice que la operación binaria es asociativa. Entonces, por favor, copien esta definición. Es la existencia del elemento neutro. Entonces, la definición dice, sea la operación asterisco, que es una operación binaria definida en un conjunto S, si existe un elemento que lo denotamos por E perteneciente al conjunto S, tal que al operarlo con otro elemento que se llama A, que pertenece también al conjunto S y no altera a este último, entonces se habla de la existencia de un elemento neutro. Entonces, fíjense aquí, tengo un elemento A que pertenece al conjunto S y tengo un elemento E que se conoce como elemento neutro del conjunto S. Entonces, este elemento E será el neutro si al operarlo bajo la operación asterisco con cualquier elemento del conjunto S, nos da ese mismo elemento del conjunto S. Ustedes ya conocen este concepto. Por ejemplo, en la suma de los números enteros, el elemento neutro es el 0, porque si yo a cualquier número entero le sumo 0, me queda ese mismo número. Este es el concepto de elemento neutro. Un elemento del conjunto tal que al operarlo con otro, este último no se altera. Entonces, ese elemento que hace que al operarlo con cualquier elemento del conjunto no se altere, se va a conocer como elemento neutro. Les decía, un ejemplo que está sencillo para que lo visualicen ustedes es el elemento neutro en el conjunto enteros bajo la operación suma es el 0, porque si yo a cualquier número entero le sumo 0, me queda ese mismo número. Ustedes en el conjunto de matrices de orden n, bajo la operación multiplicación, ¿cuál es el elemento neutro? La matriz de identidad. La matriz de identidad, exacto, muy bien. Perfecto, ¿ya ven? ¿Sí entendieron el concepto del elemento neutro? Sí, Sí, profe. Para algunos conjuntos y para algunas operaciones ya los conocen, pero lo que vamos a hacer en esta asignatura, pues es definir otras operaciones
y entonces verificar que cumplan las propiedades que estamos enunciando. En algunos ejercicios nos van a pedir identificar justamente quién es el elemento neutro y pues vamos a tener que plantear la definición. Muy bien. Entonces, si se define la operación binaria asterisco dentro del conjunto S y existe un elemento E perteneciente a S tal que se cumpla que A operado por la derecha con E nos da A para todo A perteneciente a S, entonces E es un elemento neutro por la derecha. Pero si planteamos el elemento neutro operado con A, donde el elemento neutro está a la izquierda, y eso es igual a A para todo A perteneciente a S, entonces se dice que E es un elemento neutro por la izquierda. Y después, si la igualdad se cumple, que el elemento neutro por la izquierda es igual al elemento neutro por la derecha, entonces E es el elemento neutro para la operación asterisco. Entonces, cuando nos pidan... Ajá, sí te escucho. Ahí sería como las matrices, ¿no? Ajá. Del orden de A y E, que dependiendo de en dónde estés como que el elemento neutro por donde va. Ajá. Sí, recuerda que cuando empezamos a ver esto de operación binaria decíamos, vamos a trabajar con dos elementos del mismo conjunto. El resultado tiene que ser un elemento que también pertenezca a dicho conjunto. Y además es importante recordar que el orden en el que se presenten estos elementos es importante, porque ya habíamos dicho, por ejemplo, que cuando se multiplican matrices no es lo mismo A por B que B por A. Entonces, como el orden es importante, aunque el elemento neutro tiene que ser único, si existe el elemento neutro tiene que ser único, pues tendremos nosotros que verificarlo tanto por la derecha como por la izquierda. Por eso que mencionamos al principio, porque el orden en el que se presente es importante. Y entonces, para verificar que realmente existe un elemento neutro, pues yo tendré que verificar su existencia considerándolo por la derecha y por la izquierda. Y esos tienen que ser iguales. Entonces, si eso se cumple, pues ya, sí existe un elemento neutro. Entonces, yo tengo que encontrar el elemento neutro por la derecha, tengo que encontrar el elemento neutro por la izquierda y tienen que ser iguales entre sí. Y entonces, si eso pasa, el elemento neutro existe y ya vamos a poder determinarlo. Pero alguien podría decir, es que ¿para qué lo hacemos por la derecha y por qué por la izquierda? Ah, pues porque al principio habíamos dicho que el orden en el que se presenten es importante. Entonces, por esa razón, tenemos que hacerlo tanto por la izquierda como por la derecha, porque podría presentarse en cualquiera de esos dos órdenes y tendría que dar lo mismo. Y les repito, algo fácil para que lo visualicen. Ah, pues si yo sumo 0 más 8, me da 8. Y si sumo 8 más 0, también me da 8. Entonces sí, el 0 es el elemento neutro porque es neutro por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Y alguien podría decir, pero es que pues para la suma no importa cómo se realice el orden. Sí, tienen razón, pero hay operaciones donde sí es importante el orden. Y por eso aquí estamos generalizando y vamos a tener que hacerlo tanto por la izquierda como por la derecha. Sí, te escucho, dime.